Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, también en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder de YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 9 de diciembre del año 2022. Esperando pues que las madres hayan pasado ayer un día placentero en conjunto de sus hijos y de su familia. Bien, vamos con los temas internacionales. Pues por supuesto, el primero, la crisis política desatada desde el miércoles cerca del mediodía en Perú, porque el hoy expresidente detenido Pedro Castillo, en una intervención, disolvió o pretendió disolver el Congreso, que por la tarde se iba a reunir para votar sobre la posibilidad de declararlo vacante por incapacidad moral permanente. Pues Pedro Castillo, con manos temblorosas, leyó una proclama en la que ordenaba disolver el Congreso, ordenaba un toque de queda y minutos después abandonaba el Palacio de Gobierno rumbo supuestamente a la Embajada de México para asilarse, en vista de que uno a uno los ministros de su gabinete le fueron presentando la renuncia en desacuerdo con la proclama de la disolución del Congreso, lo que se consideró un golpe de Estado fallido finalmente. Por la tarde el Congreso votó la vacancia, esta vez obtuvo con amplio margen más de las 2/3 partes que se requerían, 101 votos, requerían 86 solamente, Flor, para declarar la vacancia. Y bueno, se produjo un escenario crítico, asumió la vicepresidenta Dina Boluarte, asumió por primera vez una mujer en la silla presidencial de Perú. El día de hoy va a estar anunciando la conformación de su nuevo gabinete. Lo cierto es que se ha generado una crisis política no solo dentro de Perú, sino también a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la Cancillería de México han tenido un papel protagónico en lo que supuestamente es una petición de asilo que ha hecho Pedro Castillo para asilarse originalmente en la embajada en México, pero luego viajar a la nación norteamericana, a los Estados Unidos mexicanos. Hay quienes en Perú dicen que esto es injerencia en asuntos internos. Lo cierto es que Pedro Castillo, determinó un juez, seguirá detenido por 7 días, lleva ya cumplidos 2, y hay que ver cómo se desarrolla. Más adelante en el programa estaremos entrevistando a una periodista peruana radicada en Panamá, muy cercana aquí a la casa, pues Laura Puertas, la directora adjunta de noticias de Metcon, para que nos amplíe desde su experiencia lo que está sucediendo en Perú. Perú viene de crisis en crisis desde hace mucho tiempo, hay que decirlo. No, esto del miércoles no es la primera vez que ocurre. Hay varias declaraciones de vacancia de presidentes. Han tenido 10 presidentes desde el 2000. Sí, así es, Flor. Entonces, y varios de ellos incluso detenidos, uno se suicidó, etcétera, en medio de escándalos de corrupción, la mayoría. Pedro Castillo no escapa a eso, si bien la crisis que se desata es una crisis política, tiene de todas maneras su origen en temas relacionados con la corrupción. Más de 200 escándalos de corrupción en los 16 cortos meses que duró su mandato. Bueno, pasemos ahora a otro ámbito. A Estados Unidos llegó, luego de un intercambio de prisioneros negociado por la Casa Blanca y por el Kremlin, por Biden y por Putin, la basquetbolista norteamericana Brittney Griner, que estaba detenida desde hacía 9 meses en Rusia. Recordemos un poquito las circunstancias de su detención. Ella fue contratada por un equipo ruso, ella es basquetbolista profesional, y cuando estaba en Rusia le detectaron en su equipaje, cuando llegó a Rusia, una máquina de vapear, y la sustancia que tenía para vapear era cannabis medicinal. Resulta ser que el cannabis medicinal en Rusia es considerado una droga y tiene severas penas por portar ese tipo de sustancia.
Pero sin embargo hay que destacar que esto se da en medio de un conflicto de Rusia con Ucrania, de Rusia con Occidente, y que muchos consideraron que fue una detención más bien política para lograr esta negociación. ¿Qué cambio, a cambio de qué Rusia libera a la baloncestista? A cambio de Viktor Bout. Viktor Bout para Rusia es un empresario, para Occidente es un traficante de armas. Viktor Bout estaba sentenciado por el delito de tráfico de armas, por venderle armas a grupos insurgentes en todas partes del mundo. Incluso una de sus negociaciones, se dice en el expediente con el que lo condenaron, era de venderle 100 misiles antiaéreos a la FARC de Colombia. Entonces, para Occidente él es un traficante de armas, para Rusia es un empresario. Bueno, Viktor Bout llegó a Moscú y allá fue recibido pues, como un héroe. También Brittney Griner llegó a Estados Unidos y fue recibida también como una heroína. Muy bien. Por último, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha pedido que se declare al expresidente Donald Trump en desacato. ¿Por qué? Porque se habrían encontrado nuevos documentos clasificados sin autorización para tenerlos en su poder en su casa de Mar-a-Lago. Y entonces eso viola el acuerdo que habían hecho sus abogados de entregar todos los documentos al Departamento de Justicia que se habría llevado ilegalmente a su residencia en Florida. Así que esa petición del Departamento de Justicia está por verse cómo se resuelve, pero lo cierto es que se ha hecho la petición de declararlo en desacato. Es decir, a Trump se le viene complicando el caminado desde hace rato, Flor. Bueno, pasemos aquí al plano local, donde también hay el tema de las luces del alumbrado navideño no ha cesado, Flor. Y hoy el representante de la empresa dio la cara. Debo decir que me parece algo positivo, me parece que es lo que debe pasar en cada escándalo, la gente dé la cara. A mí no me terminó de convencer su explicación, pero reitero, respeto que haya dado la cara. Él dijo que ellos subcontrataban, que eran conscientes de que la responsabilidad no era de los subcontratistas, era de ellos, pero que hay gente que toca las luces, que se desconectan, que la gente de mantenimiento no cumple, etcétera. Hay que recalcar que esta imagen que se está viendo en pantalla, a los que están viendo el programa en pantalla, es en el Parque Andrés Bello, que no fue iluminado por esta empresa, sino por la Junta Comunal de Bellavista. El señor explicó que en los parques que ellos iluminaron usaron luces distintas años atrás. Cuando eso lo refutó Hugo, que es el periodista encargado, estaba haciendo esta entrevista con Dorcas, él dijo que sí, pero que mayormente eran luces distintas a los años anteriores. Ahí cambió la versión, eso a mí no me terminó de convencer. El puente que se estaba construyendo al inicio de la intersección para la cinta costera 3, que mostramos la imagen en estos días aquí, al parecer se les cayó. Ayer en la tarde estaban ya bajándolo del todo y esta mañana ya no estaba el puente del todo. En teoría van a hacerlo hoy nuevamente. Y el árbol que estaba en el Parque del Florista, el Parque César Segura, ese parque tampoco estaba iluminado esta mañana, Guido, en las horas de la noche, pues. Sí, no, 4 o 5 de la mañana todavía no estaba iluminado. Mira, Flor, los cuestionamientos que ha hecho la ciudadanía tienen que ver, primero, con el costo, y esto nosotros lo planteamos desde el inicio, de gastarse 2.9 millones de dólares para alumbrado en momentos de situación de estrechez fiscal del municipio, nos parece un derroche innecesario. Pero además, que encima de eso se haya hecho por contratación directa, sabiendo que la Navidad pues, es un evento que se da todos los años y que hay suficiente tiempo para planearlo, para hacer una licitación, para obtener la mejor relación costo-beneficio para los contribuyentes, que somos los que pagamos esa contratación, es cuestionable. Pero que además el resultado haya sido, y tengo que decirlo con crudeza y franqueza, la runchería que se nos ha presentado, eso no tiene justificación ninguna. No, no tiene. Si de uno hecho, se la pone... iluminación de los
son como si fueran unos mupis, en la forma de unos mupis rectangulares así que van en la cinta costera, abajo de las luces, no están siquiera iluminados. El primer día estaban iluminados, ya después solamente, Sí, solamente la luz que se ve reflejada por el foco. Defectuoso, iluminación defectuosa, iluminación terrible. runcha, se ve feo, se ve barato, se ve ordinario y no funciona a plenitud. Y salió muy caro. Y carísimo. Entonces, claro, la gente tiene el derecho de comparar. Hoy en día con las redes sociales se han estado viendo las iluminaciones de otras ciudades. Y también las de Panamá. San Salvador, así es, vimos las de David en Chiriquí, hemos visto en la misma ciudad de Panamá, el Parque Andrés Bello, por ejemplo, que es una belleza y que seguramente tuvo un precio razonable, no sé, no conozco los detalles, pero entonces la gente compara y dice, oiga, ayer me mandaron una del río Medellín, que es una belleza de iluminación submarina, en el lecho del río, es una cosa impresionante. Es así. Y todo financiado por la empresa privada, porque hay que tener creatividad para este tipo de cosas. Lo que pasa es que también tienes que tener a la empresa privada bien atendida a la ciudadanía para que la empresa privada se anime a ser parte de estas iniciativas y no ser tildada de corrupta o de que está pidiendo favores a cambio. Si el alcalde tuviera a la ciudadanía en mejor estima y consideración y respeto, yo estoy segura que la empresa privada daría con gusto esta iluminación. Oye, y bueno, mira el río Medellín. Dime si eso no es un espectáculo. Un espectáculo. Entonces, bueno, cambiando de tema un poquito. Espérate, porque quiero referirme dentro del tema todavía a las declaraciones que dio la vicealcaldesa en el Consejo. O sea, yo puedo entender que ella, pues como es la que vaya y da la cara, porque el alcalde no ha dicho ni esta boca mía, ni esta boca es mía en esto, cuando le han tratado de preguntar ha desviado el tema, se sienta apaleada, como dijo, yo puedo entenderlo, claro, y el alcalde también, ¿no? Pero es que ella justificó de mala manera esta contratación y la del desfile de Navidad. Yo creo... Por cierto, hay varias ciudades que han suspendido los desfiles de Navidad. San Miguelito, San Miguelito y en Chorrera, por el brote de la sexta ola del COVID. Lo que pasa con la vicealcaldesa, y también en sus redes ha puesto cosas al respecto, y le contestó a un montón de gente. De hecho, eso se los mandé a ustedes, creo que en estos días, al chat de Cuarto Poder, porque realmente una cosa es ser vicealcaldesa, otra cosa es ser relacionista público y jefe de prensa, y otra cosa es ser el defensor de lo indefendible. Y yo creo que eso le ha pasado a Judy Meana con el tema de las playas, le ha pasado con el tema del mercado del marisco, y ahora le está pasando con esto. Lo que no se puede defender, no se sale a defender. Porque si uno quiere que la gente lo respete, uno tiene que ser sensato y coherente. Y hay cosas indefendibles, y esta es una de ellas. Entonces, salir a defenderla como lo hizo, realmente no, y no es su papel además. Entonces, ¿por qué está asumiendo papeles que no le corresponden? Cuando uno quiere ser taquillero, uno también recibe palo cuando las cosas están mal. Uno no puede ser la sonrisa alegre siempre para las cosas positivas, para lo negativo también. Y aquí está la prueba de eso. Entonces, uno no puede salir a defender lo indefendible. Hablando de San Miguelito, en efecto, suspendieron el desfile por el aumento de casos de COVID, y hay que recalcar que, aunque San Miguelito no es el único, como decía Guido Chorrera, también se suspendieron. Hay que destacar que en diciembre de este año empezó con más hospitalizados por COVID que diciembre del 2021. Y yo siempre, no sé si te pasa lo mismo, Guido, suelo medir qué tan cerca está el COVID y los casos cómo van en aumento, dependiendo de cómo a mi alrededor veo casos de COVID. Con los conocidos, así es. Ajá, y en este momento veo un montón. Sí. Un montón de casos, y bueno, ahí está reflejado en los números, ¿no? No hay duda ninguna que hay una sexta ola, que hay que cuidarse, que hay que mantener el distanciamiento, que hay que seguir con el lavado de manos, usar mascarillas en ambientes cerrados donde va a haber aglomeración de personas, le hace transportes públicos, centros de atención médica, etcétera. Entonces, los desfiles, las aglomeraciones, no son recomendadas en estos momentos. En otros países ya se volvió a la norma, a la obligatoriedad el uso obligatorio de mascarillas, incluso en lugares abiertos. Estoy hablando, por ejemplo, de la vecina Colombia, por el aumento de casos. Entonces, hombre. Y entonces acá
Primero avisan que es obligatorio en las escuelas de Panamá Centro, luego que es opcional. O sea, hasta en eso se contradicen y todavía no llegamos a un punto y están subiendo los casos. Bueno, Están subiendo los casos. simplemente. Hablando de San Miguelito, Guido, llegaron a un acuerdo de pago por las cuotas obrero patronal que dejó de pagar por decisión del alcalde Héctor Valdés Carrasquilla al Seguro Social, pero eso no resarce los daños. ¿Qué pasa con los funcionarios que dejaron de recibir atención médica en esos meses? Y también hay que destacar en ese punto que el municipio de San Miguelito no es el único municipio que está debiendo y eso solo falta que lo confirme oficialmente el Seguro Social. El Seguro Social debe bastantes explicaciones al respecto, no solamente de las empresas privadas y públicas que le deben cuotas obrero patronal, sino dónde estuvo el seguimiento de eso, la fiscalización de eso, dónde están las sanciones. O es que, como bien decía Calicho Abadía en estos días acá, si yo te robo el celular que tienes en la mano y te lo devuelvo, ya yo no cometí ni un delito. No. Claro que lo cometí, devolverlo es parte de, Claro. pero no debe limitarse Lo a. que pasa es que el tipo penal de la retención de cuotas establece que se puede llegar a un acuerdo de pago y y entonces ahí no se aplica ninguna sanción penal. Claro, pero ¿qué pasa de la parte de la fiscalización del seguro? Como un elemento disuasivo. Lo que pasa es que sí se requiere que la Caja del Seguro Social haga una gestión de cobro efectiva, porque que entidades estatales estén debiéndole dinero de cuotas que han retenido a los funcionarios públicos, eso no tiene ninguna justificación ni presentación. En medio de una crisis del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, que está por resolverse. Entonces, no sé si transmito adecuadamente lo que estoy tratando de decir. Es decir, es como si yo me autoinfligiera daño. Es lo mismo. Entonces, el Estado no puede estar debiéndole cuotas que le ha retenido previamente a los trabajadores. De ninguna manera. Además de la injusticia. De ninguna manera. Por los trabajadores. No, por supuesto. Oye, Flor, y hoy que estamos a 9 de diciembre, pues termina esta semana. Seguimos con el Mundial de Fútbol. Hoy y mañana son los cuartos de final. Y el 14, la otra semana, se vence el plazo o el ultimátum que le dio el gobierno a la minera. A la minera. Conversando sobre el tema con varias personas, varios analistas y personas bien informadas, me confirmaron, ¿te acuerdas que yo dije que la minera, después de haber aceptado las condiciones que le puso el gobierno a principios de este año, ha estado pidiendo una serie de modificaciones que terminan siendo, yo no sé si los televidentes y radioescuchas han visto el documental de Netflix sobre la FIFA. En ese documental de Netflix sobre los escándalos de la FIFA hay una escena muy dramática de cómo Jack Warner, que era el mandamás de la CONCACAF en su momento, negoció con los países, porque él era además el regente del fútbol en su país, en Trinidad y Tobago, negoció con los jugadores de la selección de Trinidad y Tobago que clasificaron al Mundial en su momento una serie de premios para los jugadores, premios y primas y bonos. Y les aceptó todo lo que pidieron los jugadores. Y muy bien, los jugadores felices. Cuando llegó el momento de honrar los bonos, le descontó los pasajes de avión, los gastos de hotel, los gastos de alimentación, y luego terminó cada jugador recibiendo solo $800. Bueno, ese mismo escenario es el que parece se está viendo con la mina y el gobierno panameño. La minera aceptó todas las condiciones del gobierno, $375 millones como mínimo anual, etcétera, etcétera. Y parece que ha estado pidiendo en la negociación de este contrato una serie de cosas que terminan poniendo al gobierno de Panamá y a la República de Panamá en la condición de los jugadores de la selección de Trinidad y Tobago frente a Jack Warner, recibiendo quizá lo mismo que antes de la negociación. Y eso es inaceptable. Ojalá el gobierno se pare firme porque... Mi pregunta es, legalmente, ¿qué puede pasar si el 14 no llega a un acuerdo? Si no cumplen con la fecha establecida por el gobierno. No sé cómo vaya a resolverse eso. La opinión de varios juristas es que si bien la ley del contrato ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, el contrato, las cláusulas del contrato en una ficción jurídica, para darle algún sustento al proceso de operación de la mina, se mantienen vigentes, pero es una ficción jurídica. Entonces yo no sé cómo
se vaya a resolver eso. Lo cierto es que el recurso del cobre y el oro y el molibdeno que se está explotando es un recurso de acuerdo con la Constitución del Estado panameño. Y las condiciones en las cuales ese recurso se concesiona para ser explotado por una empresa privada, pues tienen que acordarse entre el Estado panameño y el No pueden estar y la ganando empresa. 800 y pico millones de dólares por minerales extraídos de Donoso y que no. No, reciba. y esta es una concesión a 40 años y dicen los entendidos que esa mina tiene potencial para explotación durante 70 años. O sea que lo prorrogarían. Entonces, la aspiración de cualquier inversionista que mete 6.000 millones de dólares en un proyecto como estos es de prorrogarlo hasta el máximo que dé el producto. Correcto. Pero para eso se requiere negociar con el Estado dueño del recurso. No, se han ido, Entonces se han ido con relajito y ya van. Entonces ahí tenemos que estar ojo al Cristo porque tal como en otras negociaciones, No nos olvidemos que sin contrato los únicos que están ganando en este momento son las mineras. no, ellos tienen que seguir pagando las regalías. Sí, pero están ¿no? ganando porque Sí. están ganando tiempo. Están ganando a la tiempo. hora de negociar algo que les va a convenir a ellos de así nuevo. es, y tienen un contrato o unas cláusulas del contrato original que son muy favorables para ellos Por y supuesto. muy desfavorables para el Estado panameño. Exacto, por Entonces, eso digo que ellos, los únicos claro. que están ganando en este momento son ellos. No Entonces, ganando plata, ganando. Sí, se requiere que los negociadores del Estado panameño se paren firme y negocien patrióticamente. Eso es lo único que Así les es. exige. Y cambiando un poquito de tema, Guido, el Tribunal Electoral anula 9 de cada 10 firmas del app. Imagínate. Eso es una El locura. 90%. Eso es una locura. ¿A dónde va a llegar este proceso? El 90%. Dice que ya contabilizaron las firmas anulables. ¿Y son? ¿Ah? ¿Y son cuántas? No sé. Porque en No lo tengo claro. en la información que da el Tribunal Electoral, que actualiza todas las mañanas el Tribunal Electoral sobre las firmas disponibles en la página web, ahí yo no veo que le hayan anulado mayor cantidad de firmas a los candidatos a presidente, por lo menos, a los precandidatos a presidente. Sí. Ahí aparece Zulay Rodríguez esta mañana, a las 6 de la mañana, que fue la actualización, con 57.688 firmas, Melitón Arrocha con 53.689, Eduardo Quiroz 37.102, Francisco Carrera 36.645, También pegados. Kathleen Levy 26.808, Maribel el Gordon tercer y el cuarto. 25.134. Esos son los 5 que más llevan, ya los de más abajo, Dimitri Flores lleva 9.700. El primero y el Pero no segundo veo que se hayan puesto- anulado firmas. El primero y el segundo puesto, Guido, lo veo bastante holgado. El tercero y el cuarto están bastante cerca. Están muy cerca Quiroz y Carrera. Eso pudiera cambiar. Sí. Otro tema que me pareció importante es el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el respeto de los derechos humanos en Panamá. Oye, tenaz. A mí me parece tenaz los retrocesos. Se habla de falta de atención en centros hospitalarios, especialmente en el seguro social, problemas con la educación, hacinamiento en las cárceles, víctimas de violencia, por supuesto, abusos, personas que mueren en la intimidad de su casa. Me parece súper alarmante. Si uno analiza, ahora que mencionas estos temas del informe de la Defensoría, si uno analiza el informe de la Defensoría del año 2002, 2003, 2004, son exactamente los mismos temas. Es decir, los problemas nos repiten y se agravan, además, en vez de irse solucionando. Esto es por falta de políticas públicas en esas materias. Que haya hacinamiento en las cárceles, Flor, después de que se construyó la gran joya. ¿Cómo uno puede explicar eso? ¿No? Hay hacinamiento en unas y se vacío en invirtieron otras. buena cantidad de millones de dólares en la construcción de ese complejo penitenciario, el más grande del país. ¿Cómo puede ser que tengamos hacinamiento en las cárceles? Entonces, evidentemente hay una serie de deficiencias en la administración de la cosa pública que lejos de corregirse, Se descuida, está a descuidado. punta de la politiquería electorera, se descuida y cada vez que se acerca el proceso electoral se descuida más. Y esa es la tragedia. Y por eso no terminamos de resolver problemas que son de fácil solución. Porque, ¿qué puede, por qué un Estado como Panamá,
no puede atender en materia de salud pública adecuadamente a las personas que requieren atención pública, con dos sistemas de salud pública, el de la Caja del Seguro Social y el del Ministerio de Salud. Pero lo mismo aplica para educación con el presupuesto que tienen, lo mismo aplica para todos los servicios básicos. Sí. Solo hay que ver el presupuesto de las entidades. O sea, es absurdo. No, con un presupuesto de Panamá de 25.000 millones de dólares al año, no hay justificación para no resolver esos problemas básicos. No hay ninguna justificación. Mira, con el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación no debería haber un solo analfabeto en este país. Y eso debería tenerlo en cuenta la ciudadanía al momento de depositar su voto, ¿no? Hacer un balance, es decir, ¿me han resuelto los problemas? Sí, ganchito. No, escoger bien. Pero es que saber también cuáles son los problemas. Ojo. Por supuesto, pero para eso... Porque ahí está el problema también de la gente. ¿Me resuelve el problema del día a día o me resuelve el tema educativo, que es el que me va a sacar de la pobreza de verdad? No, sí, por supuesto. O sea, porque el que no pretenda que un político le resuelva su problema a base de prebendas de entrega de gorras, camisetas, bloques, hojas de zinc, tanques de gas, eso no resuelve ningún problema. Eso es pan para hoy y hambre para siempre. Así es, así es. Pero bueno, vamos a un cambio, Guido, ya volvemos y hablamos con Laura Puerta sobre Perú. Ya estamos de regreso. Estamos de regreso con más. Oye, en el intermedio me llamó el exministro Gabriel Díez, saludos Gabriel, a decirme que mencionáramos también que la gente tiene que poner de su parte en el tema del COVID. Y me mencionaba las aglomeraciones que se produjeron en el estadio Rommel Fernández en los dos últimos conciertos de Bad Bunny y de Daddy Yankee. Y tiene razón, ahí hubo aglomeración, se vivían al aire libre, pero ahí, y la gente brincando, saltando, cantando, ahí se esparce el COVID también. Un contagiado que llega ahí y eso es un foco de contaminación. Bueno, a poner de nuestra parte también los ciudadanos, por supuesto que sí. Ya tenemos a nuestra invitada especial del día de hoy, Laura Puertas. Laura, aparte de ser directora adjunta de Servicios Informativos de la Corporación Medcom, es una periodista peruana de mucha trayectoria y con ella queremos conversar sobre esta crisis interminable política en Perú, que lleva ya, no sé, 20 años, Laura. Porque... Mira, yo creo, yo más bien lo pondría de otra manera. Las instituciones en el Perú lograron conculcar este intento de golpe del expresidente Castillo y él terminó capturado, detenido, ahora está ya detenido y se va a iniciar un proceso. Me parece que las instituciones, la Fuerza Armada funcionó, o sea, todas las instituciones del Estado hicieron lo que tenían que hacer y no se permitió que se rompiera el orden constitucional. O sea, yo creo que más bien los militares, ese es un papel que hay que destacar. ¿No? Como un límite. Y también resalto otra cosa. En el Perú se ha investigado a los expresidentes que han cometido delitos y se les ha condenado. Y se les manda presos, ¿no? O sea, yo creo que eso también es importante. Es verdad que hemos vivido mucha inestabilidad en los últimos años. No hemos sabido escoger bien o el sistema no está, se requieren reformas para que se pueda escoger mejor. Pero yo resalto eso, las instituciones funcionaron. Laura, el presidente, perdón, hola. Sí, ahora sí. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, puso un tuit que decía lo siguiente: solicito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú, Pedro Castillo. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento. Me gustaría saber tu opinión de ese tuit, Laura. Lamentable, ¿no? O sea, yo creo que el presidente Petro se ha quitado una careta, porque entonces él no está en favor de que digamos, que sean condenados o sean investigados y luego condenados quienes irrumpan el orden constitucional. O sea, aquí el presidente Castillo, por las razones que sea, hizo un golpe de Estado. Él disolvió el Congreso inconstitucionalmente, sin ninguna ley que lo amparara. Eso es la realidad. Y por otro lado, me gustaría ahondar un poquito en el tema del retroceso democrático, porque hay personas que no lo ven de esa manera, hay personas que lo ven como un avance,
otras como simplemente como parte de la inestabilidad política que se vive en Perú desde hace 20 años, donde comentábamos al principio, algo que precisamente nos comentabas tú antes, que han tenido 10 presidentes en los últimos 20 años. Sí, o sea, como te digo, sí ha habido problemas, pero se han solucionado por las vías constitucionales. Yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Está bien, los pueblos se pueden equivocar al elegir, pero lo que debe funcionar son las instituciones. Y eso es lo que a mí me parece que deberíamos resaltar. No ha habido ni una gota de sangre. Hoy hay, por cierto, una carretera tomada en el kilómetro 300 de la Panamericana Sur, a 300 kilómetros de Lima, al sur de Lima. Me imagino que eso, bueno, espero que lo resuelvan pronto. Y ha habido unas manifestaciones. El problema ahora en el Perú es que el Congreso tampoco es una institución que sea querida por la población. Y Dina Boluarte, la nueva presidenta, la que le tocaba asumir en su calidad de vicepresidente, ella en su discurso inaugural dijo que pensaba quedarse hasta el 2026. Y yo no sé si eso va a caer muy bien, porque claro, no sé si hay las condiciones sociales y políticas para que eso suceda. Ella no tiene ninguna representación en la Asamblea y pertenece al mismo partido de Pedro Castillo, ¿cierto? Sí, ella es la vicepresidenta. En el Perú se elige por plancha, como acá, Ajá. y ella fue electa, o sea, a ella le eligieron como vicepresidenta de Castillo. Es cierto que ella era ministra, o sea, ella era parte del gabinete de Castillo, pero estaba un poco distanciada desde hace un tiempo, ¿no? ¿Y eso en este momento le resulta a su favor, haber estado distanciada de Pedro Castillo, o eso no tendría nada que ver? No, sí, yo creo que porque acuérdate que ella también tenía un caso pendiente en la Asamblea, una acusación. O sea que esa también la sacan pronto, ¿pensarías? O sea, a ella terminan el caso, o sea, deciden que no hay mérito para que el caso continúe en la Asamblea, y entonces ella está despedida para asumir. Porque acuérdate que esta es la tercera, se iba a discutir, el día que el presidente Castillo, o expresidente Castillo, intenta disolver inconstitucionalmente el Congreso, ese día se iba a votar la tercera moción de vacancia. Ahora, todos dicen que no habían los votos porque se requieren 87, sí, pero que él con su accionar logró que se unan y voten en contra de él, ¿no? Pero lo que se aprobó fue una diferente moción de vacancia, que fue por romper el orden constitucional, no fue la que estaba prevista para verse esa tarde. Ayer escuché, ahora, ¿qué están diciendo hoy, desde ayer, sus allegados? Están diciendo que él ha sido drogado y que entonces esa declaración que dio no fue válida. No tiene ninguna validez. Bueno, es una defensa un poco... rocambolesca. Un poco martinelosa. Rocambolesca. Un poco... Sí, es un poco... Bueno, con esa defensa yo creo que no se va a salvar de los 20 años. No me defienda, ¿verdad? Compadre, dirían algunos. Exacto. Oye, la historia política de Dina Boluarte es bien curiosa, porque ella era libertaria, ¿no? Ella se postuló por el partido Perú Libertario en el 2018 sin éxito para un cargo en el Congreso. Y luego se adhirió al partido del presidente Pedro Castillo y del señor Cerrón, pero fue expulsada porque ella en una entrevista que dio a un diario, ella dijo que ella nunca abrazó la ideología de Perú Libre. Y entonces, como respuesta, Vladimir Cerrón la expulsó del partido, con un tuit que dijo, traidores nunca, leales siempre. Y entonces ella tiene una historia un poquito curiosa también, la trayectoria de... O sea, acuérdate que en realidad Castillo también llega de casualidad. El candidato era Cerrón, lo que pasa, que es el dueño del partido, digamos. Lo que pasa es que en Perú es diferente aquí. La gente puede formar un partido, recoger sus firmas y presentarse a las elecciones. O sea, hay muchos partidos así, movimientos que se forman solo para presentarse a elecciones generales. Claro. Pero Cerrón tenía un caso de corrupción y lo condenaron, y por lo tanto no pudo presentarse. Al no poder ser él el candidato,
buscó a este líder sindical, Castillo, y lo puso, pero en realidad yo creo que Cerrón lo que quería era tener una representación en el Congreso. Nunca imaginó que iban a llegar a la presidencia, ¿no? ¿Y qué pasa con el asilo en México, la solicitud de asilo en México para Bueno, eso Castillo? es también un poco curioso, porque lo que dice el parte policial de los hombres que lo trasladan cuando él sale del palacio apurado, ¿no? Cuando ve que lo han vacado y todo lo demás, y sale su familia también, les dice a su seguridad que lo lleven a la embajada de México. Ujú. Pero en el trayecto, los de la seguridad reciben la orden de su superior y lo detienen, porque él había, o sea, fue detenido en flagrancia, es decir, su delito, bueno, pues los testigos somos todos los peruanos que vimos su mensaje. Y lo llevan a la prefectura y bueno, ahí se inicia todo el proceso. En un primer momento, el canciller dice que, no, que en México, yo vi una entrevista, una periodista que le hace una entrevista y él niega que Castillo haya pedido la vacancia, pero luego tanto el presidente como el canciller mismo han dicho que sí, que había solicitado el asilo. Pero de hecho, una cosa curiosa también, que una serie de peruanos se empezaron a plantar frente a la puerta de la embajada para que él no pueda llegar Sí, a entrar. así es. Pero dicen que si tú se subes, por ejemplo, al carro del embajador, ahí te pueden dar el asilo. Hay un caso en el Perú que sucedió así. Qué Porque locura. ya es territorio Sí, Sí. de la embajada. Sí, Propiedad de la embajada, digamos. así es, se considera que tiene inmunidad diplomática. Y con la señora esta Dina, la que va a asumir hoy, ¿qué se espera? No, ya Ya asumió. asumió. Ella Oye, ya- va a designar hoy, Hoy a va sus a designar a ministros. sus ministros, perdón. Con esa designación de ministros, Bueno. ¿qué sigue? ¿O qué se espera? Es que ahí es donde está la clave de todo. Si ella tiene para pasar a la historia o tiene para condenarse, yo creo. Si Oye, ella logra hacer un gabinete, o sea, convocar a la gente correcta, porque acuérdate que además Castillo, durante los últimos 17 meses que duró su corto mandato, cambió 80 ministros. 80. Perú es una locura. Porque nombraba, Perú de verdad es una locura. es que nombraba a cada uno que era peor que el otro. Todos tenían prontuario, no currículum vitae. Entonces era un problema. Y entonces lo sacaba, lo ponía otro y también le descubrían cosas y así. ahí, ahí leí, un caos. Laura, que entre los probables colaboradores, y debo leer entre líneas que puede llegar a ser parte del gabinete, está Hernando de Soto, de los miembros del gabinete de Dina. Vamos a ver. ¿No? Pero Vamos a ver. antes, ¿qué es lo que se espera? Porque estaba hablando de los cambios de ministro de Pedro Castillo, pero ¿qué se espera Mira. con esta mujer? Como te digo, se espera, ella ¿qué es lo que ha hecho? Ayer ha estado llamando a todos los representantes de los partidos para reunirse con ellos. Ujú. Eso indicaría que ella quiere hacer un gobierno de, digamos, todas las sangres, como se dice en Perú. Sí, de partidos, todos los enfoques ideológicos. claro, de unidad nacional, digamos, un gobierno de unidad nacional. Va a ser clave quién pone de primer ministro, va a ser clave quién es el ministro de Economía y el canciller. Yo creo que esos tres puestos son y el ministro de Transportes. Esos son los tres puestos, o los cuatro puestos que van a ser claves. Veremos a quién pone. Si ella recurre a gente impresentable y que no tiene ningún nivel de gestión, le va a ir mal. No le auguro mucho tiempo. Si ella logra hacer un gabinete y sentar unas bases y hacer una reforma al sistema electoral para que no suceda lo que está sucediendo en los últimos años, podría ser que llegue hasta el 26. Interesante la situación en Perú, Laura, porque, pues sí, ha habido una salida por la vía constitucional, evidentemente, pero para resolver una crisis planteada por un golpe de Estado, por una disolución al margen de la Constitución
del Congreso, intentada por el presidente en ejercicio, elegido también constitucionalmente, Pedro Castillo. El tuit del presidente Petro fue el inicial, después yo creo que fue tanta la palera, ese sí ha paleado, de verdad, lo de Judy Meana es golpecitos comparado con lo que le dieron a Petro, que él mismo escribió otro tuit diciendo que la democracia no se combate, la antidemocracia no se combate con antidemocracia, cuestionando el golpe de Pedro Castillo. Sí. Así que el palo aturde, dicen, ¿no? Así que, palo, sí. Bueno, vamos a ver, ahora Castillo enfrenta 57 casos. Hay qué locura, de verdad. Investigaciones en su contra. Y como tú sabes, en el Perú no se puede investigar, no se le puede abrir un caso penal al presidente en ejercicio, solo cuando lo termina, no hay impeachment, ¿no? O sea que ahora empieza lo bueno. Pero ahora sí, y por eso que creo que están aduciendo que estaba drogado. Sí, porque lo que le viene no es fiesta. Pero no, mi pregunta es, tenemos acá total impunidad o casi total impunidad y allá un montón de casos por cada persona, pero ¿qué tan sólidos son esos casos? Bueno, hay muchos, de hecho, y parece que eso es una de las cosas. Ayer, en una entrevista que estaba viendo, el abogado de él y uno de sus colaboradores más cercanos contaba que ellos tenían ya redactado el documento con el que él se iba a defender al día siguiente o sea, habían estado trabajando toda la noche con él también, o sea, con él todo el día anterior, trabajando y viendo cómo iba a ser la defensa y planificándole quién iba a hablar y no sé qué y en qué momento. Y entonces, pero ¿qué pasó? En la mañana del miércoles, el miércoles, ¿no? Sí. Hoy es viernes, la mañana sí. del miércoles, que era el día que tocaba la vacancia para él, nuevamente, la tercera. En la mañana, en el Congreso, le empieza a dar declaraciones uno de sus colaboradores, donde dijo que le había dado 50,000 soles, que son como 12,000, 13,000 dólares, él mismo en el Ministerio de Vivienda, y estaba dando detalles de cómo le había dado dinero a Castillo. Entonces, y todos los días, los días previos habían estado saliendo muchas denuncias en contra de, o sea, en Perú existe la figura de colaborador eficaz. Entonces, todos aquellos que han sido detenidos y que se les ha abierto investigación estaban hablando y contando todo, cantando, pues. O sea que, en verdad, para él la situación era cada vez más compleja, ¿no? Y si tú ves cómo temblaba cuando leía, ¿no? Porque estaba con el papel y estaba con las manos temblando. Sí. También es contraste, ¿no? Porque luego lo ves sentado en la policía, el primer sitio donde lo llevan, con una revista, ¿no? Como que nada pasa. Su cara no denotaba nada. Emoción, ni temor. Sí. Era como que... Como gris. No sé. Bueno, por eso pueden aducir que estaba drogado, pues, la tembladera. No. La tembladera llamó la atención y la gente decía que estaba nervioso. Sí, pero bueno, claro, cuando tú vas a disolver un congreso, mínimo que estés nervioso, ¿no? Sí. Claro. No, además no solamente eso, porque mira, él estaba disolviendo el Congreso, pero además estaba llamando una constituyente, que yo pienso que eso es lo que él pensaba que iba a hacer, que la gente lo apoyara, sí. Porque como, digamos, hay varios Perús, ¿no es cierto? No solamente hay uno, y todo el Perú del sur, todo el Perú rural, todo el Perú quiere, podría haber querido, según sus cálculos, una nueva constitución. Entonces, pensó que con eso, pero yo a veces pienso que alguien lo engañó y le dijo que los militares iban a estar de su lado, porque es que no puedo entender que él dé un golpe sin los militares. Todos sabemos que si los militares no se ponen de su lado, ese golpe no iba a ningún lado, ¿no? Tanto así que... Y por otro lado, es un golpe que se da a las 12:47 del día. ¿Quién da un golpe cuando todo está funcionando? Los golpes se dan o en la madrugada tempranito o en la noche tarde.
¿no? O sea, el Congreso funcionando, todos estaban sentados ahí, o sea, no entiendo. Sí, Pero, algo le debe haber fallado en el plan porque no tiene mucha lógica. Yo creo que el plan mismo falló. O sea, no tenía pero plan. Es lo que yo pienso que no tenía plan. había un plan, ¿no? Y Sí. las Fuerzas Armadas, no sé si ustedes saben, pero ese día amanecimos con la renuncia del comandante general del ejército. Entonces, eso también es como raro. El comandante general del ejército renuncia, lo obligan a renunciar. ¿Por qué? ¿Y qué pasó ahí? Eso todavía no lo sabemos, ¿no? Sí, tampoco recibió el apoyo de sus propios ministros, que le fueron renunciando. 9 ministros renunciaron, Uno tras otro. uno tras otro. ¿Un lapso de qué? ¿De un par de horas? Se demoraron más, por cierto, pero sí. Sí. O sea, el canciller, el ministro de Economía. Sí, El canciller, a mí me da una pena terrible porque el canciller era una persona que yo consideraba un demócrata. ¿Qué hacía ahí en ese gobierno? No, yo nunca entendí. Entonces, claro, hizo todo lo de la OEA, él fue el artífice. La OEA también ha quedado pésimo. ¿Qué hace la OEA? Porque la OEA más o menos, que pobrecito Castillo, que era un buen hombre, que los malos lo querían sacar, ¿no? Sí. Oye, y ahora se supone que el 14 de diciembre, que aquí es el día del ultimátum de la mina, pero en Lima se debe producir el traspaso de mando al presidente de Perú de la Alianza del Pacífico. Y se esperaba que Andrés Manuel López Obrador fuera, porque estaba programado, pero era dentro de la programación de Pedro Castillo como presidente. ¿Quién sabe qué ocurra ahora? ¿No? ¿Con quién sabe tenga algo que ver con el asilo en México? Curiosidades. Sí. Vamos a ver qué pasa. Ayer hubo una pequeña manifestación también de 2.000 personas más o menos en la Plaza San Martín. Aquí las más grandes no llegan a 2.000. Allá Laura dice, pequeña manifestación de 2.000. Aquí las más grandes no llegan a 2.000, o sea. Bueno, somos 30 millones. Una cuestión Sí, de pues, escala. Una de cuestión proporción. Sí. No, pero ahí le pegaron a una periodista muy conocida, una periodista, Josefina Townsend, que trabajó en CNN muchos años y que estaba reporteando y le pegaron, o sea, la agredieron. Fue un poco fuerte. Sí, allá nos andan con cuentos esos manifestantes. Pero bueno, gracias Bueno, Laura por acompañarnos. Nosotros nos vamos a un cambio, porque si no, tú nos mandas un memo. Chao. Sí, bueno.